Hola productores, bienvenidos a este webinar Ley Crea y Crece y Ley Antifraude. Soy Erika Álvarez, directora comercial de Gaia. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Os explico un poco brevemente. Con este webinar queremos exponer los cambios legales que se están produciendo y que afectan a la facturación. Y para ello contamos con Carolina Gil, del Departamento Especialista de Operaciones de Gil y Pineda Asesores y Abogados, y esperamos que el resultado de esta sesión sea lo más aclaratorio posible. Hola Carolina, ¿qué nos puedes decir acerca de este repertorio de normas reglamentarias que van a transformar profundamente nuestra forma habitual de gestionar nuestro negocio? Cuéntanos. Bueno, bueno, hola a todos. Voy a explicar un poco esto que parece un poco complejo, pero en su base es bastante simple. Lo que pasa es que sí que es cierto que va a cambiar mucho la forma de trabajar al final de todos, tanto de las de las empresas como de la administración. O sea, al final viene un poco a revolucionar todo. Así que bueno, pero voy a explicarlo lo más sencillo posible para tampoco sea demasiado lioso con el tema normas y demás. Así que bueno, para empezar sí que es verdad que hay que diferenciar un poco lo que son las normas que regulan este tema de la facturación electrónica, y aquí os diferencio las dos fundamentales, que es la Ley Crea y Crece por un lado y la Ley Antifraude. Ambas leyes, lo que es la ley, ya estaban publicadas. La de Crea y Crece está desde el 22 y la ley antifraude, que es la de prevención y lucha contra el fraude fiscal, es del 21, que incluso aquí en Gaia habéis hecho algún webinar sobre el tema. O sea, son leyes que ya estaban publicadas. Lo único que faltaba era el desarrollo reglamentario que un poco pues, nos decía para dónde había que ir y que al final marcaba el inicio de la aplicación. Entonces, el reglamento que regula el tema este de los softwares y demás en cuanto a la ley antifraude salió en diciembre, que es este que un poco por el que se empezó a mover así ya todo, ¿no? El de la ley Crea y Crece está la ley, pero todavía no se ha publicado el reglamento, con lo que estamos esperando a ello, que en principio se preveía para principios del 2024, que todavía no se ha publicado. O sea que en principio para marzo la gente prevé que pueda llegar a estar, pero bueno, no se sabe un poco. Entonces, así como conceptos básicos de ambas leyes para aclararnos, la ley Crea y Crece habla de tema facturación electrónica, lo que es, quién está obligado y demás. Y la ley antifraude es sobre el tema de los requisitos de los softwares o sistemas informáticos que producen esta facturación electrónica o, bueno, o la contabilidad, los software de gestión, básicamente, ¿no? Es un poco para diferenciar y para ver quién está obligado en una, en la otra y demás. Entonces, voy a empezar con la ley antifraude, un poco explicando lo que es, lo que regula. Como os he dicho, al final la ley antifraude, en su resumen, lo que regula es el tema de los requisitos que deben cumplir los softwares de facturación electrónica, gestión y demás. O sea, cómo deben ser estos softwares, qué especificaciones técnicas deben tener y a qué obliga esta ley es en cuanto a los softwares, no en cuanto a la factura electrónica, que esa lo explicaremos después con la ley Crea y Crece. Bueno, básicamente lo que viene, los objetivos de esta ley, así resumidamente, pues es la prevención del fraude fiscal. Lo que intenta evitar es que existan estos softwares famosos de doble uso que puedan ocultar información a nivel contable. Entonces, lo que viene es un poco a restringir esto, pero luego introduce cosas nuevas como la transmisión de los registros de facturación a la agencia tributaria. O sea, eso es un poco el contenido que ahora vemos un poco en resumen, pero básicamente es, por un lado, regula los requisitos, las especificaciones técnicas que deben tener estos software, prohíbe ciertas cosas, ¿no? Como los software de doble uso, la ocultación de información y demás, y además regula cómo deben generarse estos registros de facturación que posteriormente se transmitirán, o sea, no se transmitirán prácticamente automáticamente a la agencia tributaria, ¿no? Entonces, es un poco el objetivo este que dice después de integridad, conservación, accesibilidad, ¿no? Para un poco, pues eso, que haya pues, una conectividad en general, ¿no? Y que todos estén el mismo lenguaje, el software que usemos nosotros y el que usa la agencia tributaria que tengan el mismo lenguaje, por así decirlo. Entonces, ¿qué ámbito de aplicación tiene esta ley? Pues afecta a todos, o sea, a todo tipo de ventas, es decir, a consumidores, a profesionales, a empresarios, a todo tipo de ventas, siempre que sean generadas con algún tipo de software informático, con un programa informático. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto genera a veces muchas dudas. Que como empresario profesional, si yo tengo un software que para mi facturación y para mi gestión del negocio, ese software debe estar adaptado a esta normativa.
Si yo, como profesional o empresario, no tengo ese software, yo facturo a mano, porque, por ejemplo, facturo principalmente a consumidores, en principio esta norma no se me aplica por ahora, porque ya te digo, esto lo que habla es del software, de los requisitos que deben tener los softwares. Entonces, pero eso, a todo tipo de operaciones, porque eso luego sí que se diferencia con la ley Crea y Crece que veremos después. Entonces, los sujetos obligados, como decía, empresarios o profesionales que facturen mediante sistemas informáticos o electrónicos, independientemente de a quién facturemos. Lo que no están obligados, por lo que digo, los que son en papel. Aquí sí que me gustaría recalcar una cosa porque también había dudas sobre esto y hace poco desde Hacienda también comentaron un tema el tema de las facturas que generamos en Word y Excel, por ejemplo, ¿no? Que dices, son facturas electrónicas o medios electrónicos, no se considera como tal. O sea, ese tipo de facturas se asemejaría casi a una factura en papel. O sea, lo que es esa factura que se remite electrónicamente. Tú la envías por medios electrónicos, pero no se genera electrónicamente. Que a veces es un poco, concepto es un poco más técnico, pero bueno, básicamente para que se genere electrónicamente tiene que tener unos formatos y debe ser a través de un software. Si es un Excel, un Word, se considera en papel. Entonces, si alguien, a un empresario pequeño o lo que sea, o incluso más grande, que es verdad que trabaja mucho con el Excel, porque es verdad que el Excel es muy completo, por ahora, esta norma no se le aplicaría. O sea, solo estaríamos hablando de los que tengan un software como tal, ¿no? Un sistema electrónico de este tipo. Tampoco estarían obligados, por ejemplo, las empresas que están sujetas al sistema de información inmediata, ¿no? Que sabéis que son las que superan un volumen anual y que tienen que comunicar a Hacienda. O sea, ellos ya de por sí tienen que registrar en Hacienda las facturas. Entonces, tampoco se les aplicaría esta ley ahora mismo. En cuanto al contenido, lo que os explicaba, ¿no? Lo que indica es un poco los requisitos, especificaciones que tienen que tener estos softwares. Y te dice que el software en sí tiene que generar por cada operación un registro de facturación, un registro de alta, ¿no? Como yo te facturo, se genera un registro. Y ese registro se tramitará, o sea, se transmitirá a Hacienda, ¿no? El sistema este del Verifactu, que ahora pongo un gráfico que ponía la agencia tributaria, que es un poco eso. Primero, que se genera ese registro en el software, que de alguna forma permita esa trazabilidad y que esté un poco protegido, ¿no? Que no se pueda modificar sin que la agencia tributaria lo sepa, y luego se transmite a Hacienda. Y desde Hacienda, incluso los consumidores, o bueno, el que reciba esa factura podría verificar, por eso el Verifactu, que esa factura se encuentra en Hacienda. Entonces, es lo que decía en tema eso, de la trazabilidad y un poco el evitar esa ocultación que tenían muchos softwares que a lo mejor permitían llevar una doble facturación o una doble contabilidad. Entonces, además, ese registro que se genera por esa factura o esa operación, cada modificación que se haga de ese registro también va a estar, también debe estar registrada, perdonadme la redundancia, pero bueno, que al final lo que buscan es intentar pues eso, evitar que se modifiquen cosas y demás. Por eso afecta también mucho al tema este de que, por ejemplo, hoy en día nosotros emitimos una factura, te equivocas, te dice, bueno, pues te la rectifico, te hago un abono, además, todo eso con esta nueva normativa, en principio no se va a permitir porque el programa va a registrar todas las modificaciones que haga de esa factura y Hacienda lo va a saber. Entonces, habrá que seguir el procedimiento correcto cuando pasa eso. No hacerlo a lo mejor de la forma que se suele hacer, ¿no? Que es más sencilla. Y mira, este es el gráfico que nos muestra la agencia tributaria del tema Verifactu, que es básicamente eso, se emite una factura, ¿no? Se genera ese registro y se transmite a Hacienda. O sea, Hacienda ya tiene la información de ese registro. Y luego, cuando tú emites la factura, lo que es el justificante, si lo emites en papel, debe llevar un QR que el destinatario lo que puede escanearlo y ver si está en la agencia tributaria correctamente y demás. Es un poco la única modificación que hay en cuanto al contenido de la factura, lo del tema del QR. El resto es igual, lo único que, pues eso, que al menos que el consumidor o bueno, el destinatario pueda verificarlo. Digo el consumidor porque ya digo que esto, al final, con la otra ley y la facturación electrónica, y ya el tema Verifactu tampoco se aplica. Es decir, que al final no va a haber una factura en papel como tal, puede haber como justificante, pero tiene que haber un registro electrónico, pero ya digo, eso va con la ley Crea y Crece que vemos ahora después. ¿Y cuándo entra en vigor esta norma nueva? Pues, como os he dicho, el reglamento se publicó en diciembre y a partir de la publicación hay 9 meses para los desarrolladores y comercializadores, como es Gaia, para ajustar sus productos a
a la nueva norma, y para el resto de empresas, a los usuarios, tenemos hasta el 25, en principio hasta julio del 25, para adaptarnos a esta nueva normativa en cuanto a los softwares. Entonces, lo que esta normativa ha modificado a nivel ya tributario, ha hecho unas modificaciones en la Ley General Tributaria, que, bueno, básicamente, en cuanto al artículo 29 este que os pongo aquí, es una obligación formal, o sea, es básicamente tener unos software que estén adaptados según la normativa esta nueva, por tema de integridad, conservación, todo esto que dice, o sea, que tenga las especificaciones técnicas y certificaciones que marca la ley para que fueran correctos, ¿no? Estos softwares. Es la obligación formal de, pues eso, de producirlos y de tenerlos correctamente. Luego, otra cosa que introduce nueva en la normativa tributaria es una sanción, bueno, dos sanciones más bien. Son dos supuestos de infracción grave que afectan, por un lado, a los fabricantes y, por otro lado, a los usuarios. O sea, te van a poder sancionar tanto por fabricar o comercializar un producto que no esté de acuerdo con la norma, como por la tenencia de estos programas como usuario. El tema de esta sanción es que tampoco viene de nuevas totalmente, porque ya os he dicho al principio que las leyes, ambas leyes ya estaban publicadas, e incluso la de prevención de fraude fiscal tiene una normativa anterior de la que también se nutre. Entonces, esta sanción ya venía de antes, es el artículo 201 bis, ya estaba anteriormente en cuanto a, pues, el tema del software del doble uso, el software que permitan no registrar correctamente las operaciones que se hagan. Entonces, todo esto que veis en azul, eso ya existía, o sea, ya estaba, ya no se permitía. Lo que ha introducido la norma esta que se ha publicado es los dos últimos, que es el tema de las especificaciones técnicas y la certificación. Son las novedades que ha introducido. En principio, lo que comentan desde Hacienda por ahora, que ya digo que esto van a tener que desarrollarlo más, pero bueno, en principio esto se va a acreditar a través de declaraciones responsables por ahora, o sea, no hay ningún otro procedimiento para acreditar que, pues eso, las especificaciones que marca la ley sobre los softwares. Y bueno, en principio, pues habrá que esperar a ver si no se desarrolla otro nuevo procedimiento, pero bueno, esto es lo que básicamente introduce nuevo. Y esto afecta, pues, sobre todo, como veis al principio en el punto 1, a los fabricantes, ¿no? O sea, que tienen que acomodarse a estas nuevas especificaciones. Entonces, lo que sancionan, los importes, los he puesto aquí, por ahora son bastante elevados, pero bueno, por un lado a los fabricantes, comercializadores y demás, si ya cumplen alguno de los requisitos que veíais anteriormente, esos programas, para considerarse sancionable, la sanción es una multa fija de 150.000 euros, que es por cada ejercicio en el que se haya producido venta de ese producto y por cada tipo distinto de sistema o programa que se comercialice. Luego han introducido una nueva específica para el apartado F, que es cuando no haya certificación, que es ese procedimiento de declaración responsable, ¿no? Cuando no se lleve a cabo correctamente, entonces habrá una multa fija que será de 1.000 euros. La última sanción es ya para los usuarios, los que no somos productores, el resto de empresarios, que simplemente por la tenencia de estos programas que no cumplan con los requisitos o que tengan algún tema de esto de ocultación de información y demás, sí que se fija una multa de 50.000 euros por cada ejercicio que se trate de la infracción por la tenencia de estos programas. O sea, que es bastante, porque sabéis que la agencia tributaria a lo mejor coge, te revisa 3 años anteriores y, claro, 50.000 euros por año pues es un importe bastante elevado. Así que, bueno, aquí ya he acabado con la ley antifraude. Uy, aquí abajo. Ya voy a empezar con la ley Crea y Crece, pero bueno, en resumen, para un poco entender el concepto, lo que es la ley antifraude regula es las especificaciones o requisitos que deben tener los softwares de facturación y de gestión y demás. O sea, ahora mismo obliga a aquellos que tengan ya un software y, por otro lado, a los que fabriquen y produzcan. Lo que introduce esta norma es que ese software va a tener que hacer un registro por cada operación, que se comunicará a Hacienda y que de alguna forma el destinatario de esas facturas ya registradas por el software va a poder, a través del QR y demás, comprobar que en Hacienda, con el sistema este Verifactu, se encuentra la información correctamente. Entonces, esto es lo que regula la ley antifraude. El tema es que mucha gente consulta y dice, bueno, si yo, por ejemplo, soy una peluquería o cualquier otro establecimiento que es atención al consumidor final, el 100% de su facturación, dices, bueno, pues yo ahora mismo tampoco tengo un sistema, un software porque no lo necesito, ¿no? Pues esta ley, la ley antifraude, no te obliga verdaderamente a tú adquirir un software.
O sea, solo obliga a los que ya tienen un software. Entonces, el problema está que mucha gente dice, bueno, pues no me obliga, pero es que ahora la ley Crea y Crece, cuando entre en vigor ya el reglamento, ya en principio obligará. Ahora explicaré por qué. Al final lo que buscan con esto, con ambas normativas, es un poco la universalidad de poder, esa digitalización y al final esa trazabilidad en conjunto y demás. Entonces, la ley Crea y Crece lo que regula, como he comentado al principio, es la facturación electrónica, o sea, la obligatoriedad de la factura electrónica. Entonces hay que saber qué es un poco la factura electrónica, a quién obliga verdaderamente y cómo lo va a hacer. O sea, cuáles son un poco no sé, en conjunto. Pero vamos, que en resumen es el tema de la factura electrónica. Lo anterior era el software, este es la factura electrónica. Entonces, los objetivos que tiene esta ley, pues bueno, lo que dice un poco el preámbulo, el tema de la morosidad, mejorar la transparencia, la digitalización, todo el tema del kit digital, que viene mucho por el tema de la ley Crea y Crece, que bueno, hablaremos un poquito al final del kit digital, pero vamos, estos son los objetivos un poco en general, un poco por eso, por también lo de la trazabilidad y demás, un poco la unificación de todo. Y lo importante, lo que es el ámbito. La ley Crea y Crece lo que obliga es a las operaciones entre empresarios y profesionales a que sean mediante factura electrónica, es decir, las B2B que se llaman. Es decir, que excluye las que son a consumidores. En principio estarán obligados a facturar electrónicamente cuando haya operaciones entre empresarios y profesionales. Ya lo estaba anteriormente, ya cuando entró en vigor y demás, con las entidades públicas, cuando se factura cualquier administración hay que hacerlo por el Facturae, un programa de estos, que es de facturación electrónica, pues cuando entre en vigor en principio serán todos los empresarios y profesionales que facturen entre ellos. Y será eso, cuando sean operaciones en el territorio español y por cualquier cuantía. O sea, por mínima que sea, si es entre empresarios y profesionales, tiene que ser a través de facturación electrónica. Entonces, los sujetos obligados, pues, como he comentado, pues eso, todo empresario profesional que facture a otro empresario o que de alguna forma esté obligado a recibir también facturas. O sea, no decir que a lo mejor yo no facturo, pero si yo recibo facturas de otros empresarios, que es lo normal también tengo que tener un programa, un sistema que luego pueda yo recibir una factura electrónica. Es un poco por la relación que tiene luego con la anterior ley que hemos visto. El resto de sujetos que puedan estar obligados o excluidos y que cuando salga el reglamento veremos a ver cómo lo pone. En principio, lo fundamental es eso, las operaciones B2B y las que ya estaban, que eran con las administraciones públicas. En el contenido un poco he querido poner aquí, aparte porque lo fundamental es lo de la factura electrónica, pero sí que es verdad que se va a generar a nivel nacional un sistema que llaman aquí SEFE, que es un poco que va a hacer como de conexión entre las plataformas privadas, ¿no? Entre emisor-receptor va a estar como en medio este sistema SEFE, que va a ser como un repositorio de facturas, que tendrán que mantenerlas durante 4 años, como es la obligación fiscal. Entonces, en principio, eso también lo tendrá que desarrollar en el reglamento y ver cómo se hace y demás. Pero bueno, alguna de las cosas que van diciendo que tiene que tener es que el funcionamiento va a ser, de alguna forma, yo emito una factura a otro empresario, es electrónica y él la recibirá y la aceptará. Entonces, por eso también la obligación de que, aunque yo, por ejemplo, solo emito facturas a consumidores, pero recibo facturas de empresarios, tengo que tener un sistema para poder aceptar esas facturas, porque estoy obligado también. Entonces, es un poco cómo va a haber el sistema, lo que sabemos hasta el momento, porque ya te digo que faltaría el reglamento que lo desarrolle. Pero bueno, en resumen es eso. La entrada en vigor, pues lo mismo, desde cuando se apruebe la orden, entrará en vigor 1 año para las empresas que facturan más de 8 millones y luego 2 años para el resto de empresarios y profesionales, que lo mismo tendremos que esperar a ver cuándo sale el reglamento para verlo. Y también va a tener aparentemente un régimen sancionador, que será eso, hasta 10.000 euros pone para las empresas obligadas, es decir, tanto si yo emito como recibo, o sea, las que estemos obligadas a, de alguna forma, tengamos operaciones con otros empresarios o profesionales, tenemos la obligación de hacerlo así, de este sistema, entonces puede ser sancionable. Pero bueno, todo esto también habrá que esperar a ver cómo lo desarrolla el reglamento. Así que un poco en resumen de esta ley, lo que regula es la facturación electrónica, la obligatoriedad de la factura electrónica, quiénes están obligados, que son empresarios o profesionales que operen con otros empresarios o profesionales, operaciones B2B, y bueno, poco más, dice que creará un repositorio a nivel nacional, que será un poco
de conexión entre la emisión y la recepción de las facturas, y además deberá conservar las facturas durante 4 años. Y también va a tener su régimen sancionador un poco para controlar que todo el mundo se acoja a este sistema, y poco más, un poco para ver eso. Entonces, lo que quería sí que a lo mejor sacar un comparativo de las dos normas para que veamos la diferencia, porque es verdad que al final todo se engloba, parece ser, en factura electrónica, pero no es así. Al final una regula una cosa y la otra regula la otra, y bueno, los sujetos obligados en un objeto tampoco son los mismos. Entonces, así como a nivel comparativo, como hemos visto, pues bueno, los objetivos de la ley Crea y Crece se supone que es la morosidad, porque al final la ley Crea y Crece viene desde el Ministerio de Economía y la ley antifraude de Hacienda. Entonces, la ley Crea y Crece es más para la relación entre los operadores del mercado a nivel privado, y la ley antifraude es más también la relación con Hacienda, el sistema Verifactu y todo eso. Entonces, por eso un poco, por un lado, la morosidad, por otro lado, el fraude fiscal, porque está más enfocado la antifraude al tema de Hacienda. El formato, pues como he dicho, la ley Crea y Crece es formato electrónico, es decir, es un formato estructurado que tiene que ser en un lenguaje electrónico y que debe hacer un programa para ello. No nos olvidamos del tema Excel, del tema Word y todo eso, no. Y el tema de la ley antifraude es un registro. O sea, por un lado está el formato de la factura electrónica. Yo también os digo que yo tampoco tengo mucho conocimiento técnico de esto, pero bueno, básicamente lo que yo entiendo es eso, que la factura electrónica tiene que tener un formato como un contenido de la factura como tal, y la ley antifraude, como al final lo que está regulando son los requisitos del software, es cómo el software registra esas operaciones y cómo las envía a la agencia tributaria. En cuanto al contenido, pues el tema de lo que hemos comentado de la ley Crea y Crece no dice mucho más, la factura electrónica. La ley antifraude, lo que hemos comentado también del QR, ¿no? Que se añade ese QR para el Verifactu y demás. Luego, en cuanto a la trazabilidad, pues lo mismo, es más entre lo que os comentaba, la ley Crea y Crece es más para cliente-proveedor, para los operadores del mercado, y luego la ley antifraude es más para la trazabilidad de la agencia tributaria. El ámbito, la ley Crea y Crece entre profesionales solo, entre profesionales y con la agencia tributaria, bueno, la administración, y excluye a los consumidores. La ley antifraude es para todos, o sea, todos los que tengan un software, sea para consumidores, sea para profesionales, para administración, todos tienen que tener el software según la normativa del antifraude. Y por último ya pues las normativas que os comentaba, que estaban ahí al principio de la presentación, y las sanciones, que también más o menos las hemos visto. Ay, perdón, me salta una. Que son estas, un poco la comparativa. Al final es compararlo porque hay que entenderlas las dos en conjunto, por lo que os decía, porque mucha gente dirá, bueno, yo por la ley antifraude no estoy obligada porque no tengo un software y no facturo a empresarios y profesionales. Ya, pero cuando ya entre la ley Crea y Crece en vigor, como a ti te facturarán profesionales, tendrás proveedores que sean empresas, pues te obligará de alguna forma a tener un software que reciba esas facturas en formato electrónico y poco más. O sea, al final es un poco que, por un lado o por otro, que sí que todos vamos a tener que tener ese software que pueda coger esos registros y pueda coger esas facturas electrónicas. Por todo esto un poco salió el tema del kit digital que iba a comentar al final, que la verdad es que, en mi opinión, también pienso que el kit digital salió muy pronto, quizá porque salió en el 22 y todavía esto no estaba publicado, pero bueno, han pillado el plazo para que la gente lo vaya solicitando, y es un poco para eso, para intentar que las personas que no tengan, los empresarios, los autónomos, por ejemplo, que hay muchos que no tienen ese software, pues que accedan a través de las ayudas de kit digital y ver así cómo, no sé, se van adaptando, porque al final también es un aprendizaje para todos. Pero bueno, de esto es cierto que hay muchas dudas aún. La agencia tributaria se tendrá que pronunciar a través de preguntas o consultas y demás, y ya veremos más o menos cómo, no sé, cómo va resolviendo las dudas, porque cada sector y cada empresa es un mundo. Al final afecta tanto a la comunicación con la administración como a la operativa interna que tenga cada empresa. Entonces, pues es eso, un poco el aprendizaje. Y bueno, más o menos es un poco la presentación. Tampoco quería alargarme mucho más porque los conceptos son esos. Desde Gaia queremos agradecerte, Carolina, y a la asesoría Gil y Pineda, asesores y abogados, que nos hayáis permitido esta colaboración. La verdad es que
Yo me parece que es un tema muy interesante y vamos, nos lo has puesto en nuestro terreno del software y ha sido bastante aclaratorio dentro de lo que podemos aclarar hasta el momento. Sí, no, muchas gracias a vosotros por invitarme. Y la verdad es que sí, que al final es algo pues que va a ser revolucionario verdaderamente, porque es algo muy novedoso para todo el mundo. Y hay muchas dudas, así que la verdad que luego te pones a verlo y no es tan difícil, pero sí que es cierto que hay ahí que, pues eso, estructurar un poco la información y ya está. Perfecto, Carolina. Pues muchísimas gracias, de verdad. Nada, a Hasta la vosotros. próxima. Hasta luego. Adiós.